Hola amigos, soy Epsilon. Hoy vamos a explicar el metro y el centímetro. Vamos al MacPuerto. Ya estamos aquí, en el MacPuerto. Esta es mi pizarra. Aquí voy a explicar la lección. Vamos a hacer zoom sobre ella. Bueno, como se explicó Phi, en el tema de unidades de medida, las unidades de medida sirven para medir diferentes cosas. La longitud mide el largo, el ancho o el alto de las cosas. La unidad de medida básica de la longitud es el metro y se representa con una m minúscula. Y con él podemos saber, por ejemplo, lo que mide una persona o un edificio. Usamos el metro para medir cosas grandes, como por ejemplo, para medir el largo de un coche, como el que podéis ver en la pizarra. Antes lo he estado midiendo con mi metro y la longitud que marcaba era de 3 metros. Como ya hemos aprendido antes, el metro se representa con una m minúscula, por lo que para escribir la medida del coche pondremos 3m. Usamos la regla para medir cosas más pequeñas, como por ejemplo, para medir el largo del cuaderno que veis en la pizarra. Las cosas pequeñas se miden con una unidad que se llama el centímetro y se representa cm. Antes he medido el cuaderno con la regla y la longitud que marcaba era de 15 centímetros. Por eso escribo en la pizarra 15 cm. Vamos a estudiar más en detalle el centímetro. El centímetro es una unidad de medida más pequeña que el metro y que se llama submúltiplo del metro. En la regla, un centímetro está marcado por una línea larga y debajo tiene un numerito. Nuestra regla tiene 15 números, por lo tanto mide 15 centímetros. Tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 15. Para medir cosas con la regla, debemos colocar el objeto en un extremo de la regla donde pone el número 0 y ver hasta dónde llega. Vamos a medir nuestra pintura de cera. Ponemos su extremo sobre el número 0 de la regla y vemos hasta dónde llega. Llega hasta el número 9, entonces decimos que mide 9 centímetros. Ahora vamos a medir nuestras tijeras. Como antes, ponemos el extremo de la tijera en el extremo de nuestra regla donde pone el número 0 y vemos hasta dónde llega. Llega hasta el número 12. Nuestra tijera mide 12 centímetros. Los centímetros se escriben como cm y es lo mismo escribir que tengo 15 centímetros que escribirlo como 15 cm. cm es la abreviatura del centímetro. Hemos visto una unidad de medida para la longitud que es el centímetro y otra que es el metro. El metro es la principal unidad de medida de longitud. Lo usamos para medir cosas más grandes y tenemos que utilizar una cinta métrica o un metro. El metro se escribe poniendo una m minúscula. En la pizarra, escribir un metro es lo mismo que escribir un m, ya que la letra m expresa las unidades de metro. También tienes que saber que un metro equivale a 100 centímetros. Por ejemplo, en la pizarra tenemos una carretera y para medir la distancia entre las dos farolas usaríamos el metro. Vemos que mide 20 metros la distancia entre las dos farolas. Como es algo grande, hemos utilizado el metro o la cinta. Si fuera una distancia pequeña, usaríamos la regla y daríamos el resultado en centímetros. Para acabar, vamos a hacer un juego. Os voy a ir poniendo objetos y tenéis que decidir si lo mediríais con la regla o con el metro. Supongamos que quiero medir el alto de mi naranjo. ¿Qué usaríais? ¿El metro o la regla? Muy bien, el metro. Con él podrías medir lo alto que es el naranjo, porque es un objeto grande. Ahora quiero medir cuánto mide el ancho de mi barca. ¿Qué utilizaríamos? ¿El metro o la regla? Muy bien, el metro. Con el metro podría medir el ancho de mi barca, porque es un objeto grande. Ahora voy a medir cuánto mide el reloj de los matecitos. ¿Metro o la regla? Muy bien, la regla. Con ella podría medir lo ancho que es el reloj, porque es un objeto que es pequeño.
Bueno, amigos, con esto queda explicado el metro y el centímetro. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido. Hasta la próxima.